Muy buenas tardes, mis queridos hermanos, especialmente los de la Iglesia Central Dios es Amor de la ciudad de Ciguatepeque. En este devocional vespertino de este domingo, quiero agradecer a toda la Iglesia por sus oraciones, por el liderazgo y especialmente por el cuerpo pastoral de la Iglesia. Quiero por este medio también darle a usted esa palabra de ánimo, de confianza, que Dios nos ha demandado compartir con ustedes. Precisamente hoy quisiera llevar a usted parte de lo que Juan enseña en la primera carta. Y me llama la atención una frase que él usa y yo quiero usarla con usted hoy. Hijitos míos, os escribo esto para que no pequéis. Mire qué precioso deseo el de Juan cuando escribe a la Iglesia Universal. Es el mismo deseo que priva en el cuerpo pastoral de la Iglesia. Esperando que el Señor esté fortaleciendo nuestras vidas, que nos esté dando la confianza necesaria para poder sobrellevar las cargas los unos de los otros, pero también para que de manera personal estemos siendo guiados, sustentados por la palabra. Precisamente hoy quiero llevar a usted lo que Juan escribe en su primera carta, precisamente en el capítulo 2. Como título lleva Cristo nuestro abogado. ¿Por qué hoy queremos reflexionar precisamente sobre confianza, sobre respaldo, sobre la necesidad que tenemos de abandonar la práctica del pecado? Y vamos a ver también el ministerio que actualmente Cristo está desarrollando en beneficio nuestro. Dice la primera carta de San Juan, en el capítulo 2, en el verso 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, hay gratitud en nuestro corazón porque tu palabra nos estimula a lo bueno. Porque tu palabra nos enseña cuál es el camino, Padre, que tú quieres que estemos recorriendo. Y hoy, como iglesia tuya, queremos darte la honra y la gloria a ti. Clamarte, Señor, porque sigas trabajando con nosotros y fortaleciendo nuestra confianza, para que podamos vivir en paz, para que podamos hacer lo correcto, obedeciendo tus mandatos. Por eso, Padre, gracias. Gracias por este día. Gracias por esta enseñanza. Lo hacemos con gratitud en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Mis hermanos, la carta de Juan, además de presentar un reto para cada uno de nosotros, también nos señala la confianza que debemos de tener en nuestro Salvador y Redentor personal. Porque su función no terminó en el momento que entregó su vida en la cruz del Calvario, que ascendió a los cielos. No. Esta porción bíblica nos ha enseñado que Él, aún en este momento, está desarrollando un ministerio precioso. Él intercede por usted e intercede por mí. En detalle la carta nos dice: hijitos míos, y cuando lo dice así no se refiere a un tema de edad, más bien se refiere a un tema realmente de cariño, de entrega, de protección, de la forma en que se nos trata con un especial cariño, como a unos hijos pequeños, a los cuales además de darles amor, hay que darles protección extra. Por eso dice: hijitos míos. Estas cosas, ¿cuáles cosas? Las que nos está diciendo. Mire, en los versos anteriores a los que leímos, habla de que Dios es luz. Y por eso Él nos escribe estas cosas, ¿sabe para qué? Para que usted y yo no pequemos. Porque el llamado de Dios siempre nos conduce a eso. Desde el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en todo lo que es la Escritura, hay dos mensajes centrales. Número 1, Cristo es la salvación, la fuente del perdón del pecado. Y número 2, a que nos apartemos del pecado, a que nos alejemos de todas las prácticas pecaminosas. Porque si hay algo que realmente nos separa de Dios, es la práctica del pecado. Si hay algo que nos aleja cada vez más y que nos distancia aún como hermanos, es precisamente la práctica del pecado. Por eso dice: os escribo para que no pequéis. Pero en el eventual caso, observe usted cómo lo planteo. En el eventual caso, porque entonces el llamado aquí es, quiero recordar a usted que nosotros sostenemos la doctrina de la seguridad de la salvación, que la salvación no se pierde, y conlleva algunos riesgos. Uno de ellos es el creer, oiga bien, equivocadamente, que se puede vivir pecando y pidiendo perdón. No, hermano, no es eso lo que Dios ha establecido. Ahora, ¿van a ocurrir pecados? Sí, van a ocurrir. Pero el llamado es a que no vivamos en ese círculo vicioso de perdón, pecado, perdón, pecado. No, el llamado es a que no pequéis. Pero si alguno, dice, hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿Cuál es la función del abogado? Es defender al acusado. Es presentar las pruebas de que éste es limpio, de que éste ha sido comprado con sangre. Es interceder ante el Padre para que los ataques del enemigo no fructifiquen. Por eso dice: abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, y mire cómo lo señala Juan, el justo. El único que puede ser llamado justo en este mundo, en esta tierra, es el Señor Jesucristo, el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Él es la justificación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo.
Y aquí, en estas 4 palabras, encontramos la base de la salvación para todos. Cristo no vino a morir por los redimidos, no, porque precisamente Él es la redención. Cristo murió por todos los pecadores. Ahora bien, ¿por qué no todos somos salvos? Porque no todos hacemos el reconocimiento de ese sacrificio. Porque no todos estamos dispuestos a dejar la vida antigua y tener una vida nueva. Pero la Biblia establece que también por los pecados de todo el mundo. Y en esto sabemos, dice la Escritura, que nosotros le conocemos. ¿Cuál es entonces la marca distintiva por el cual nosotros vamos a ser conocidos? De que conocemos, valga el juego de palabras, al Señor Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque guardamos sus mandamientos. Qué contradictorio, ¿verdad? Cuando usted se define como cristiano y vive haciendo lo que usted quiere. Qué contradictorio cuando decimos ser seguidores de Cristo, pero hacemos cosas que Él no haría, que Él no autorizaría, porque Él tiene un estilo definido para vivir, para actuar, y nos deja ese modelo para que sea el que nosotros podamos seguir. Y aquí hace una aseveración Juan muy apropiada. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, si la marca para nosotros es hacer como Él hizo y pregonamos que somos seguidores de Cristo, pero no vivimos como Él viviría, no hacemos como Él haría, no practicamos lo que Él practicaría, entonces estamos mintiendo. Nuestros hechos hacen, nuestros actos realizan diferentes a lo que enunciamos como cristianos. ¿Y sabe qué? Es mentiroso el que tal cosa hace. La verdad no está en él. Pero dice el 5, el que guarda su palabra. Aquí está entonces el asunto que nosotros debemos de considerar. Aquí está el quid del asunto. Aquí está el secreto. El que guarda su palabra. Guardar la palabra del Señor no es agarrar la Biblia y ponerla en un sitio seguro. No, hermano. Guardar la palabra de Dios es obedecerla. Se lo vuelvo a decir, obedecerla. Ese es el guardar la palabra. El conocer lo que Dios estipula y obedecerlo para cumplir lo que Él determina que debemos de hacer. En este, verdaderamente, el amor de Dios se ha perfeccionado. Mire usted qué bonito. La perfección del amor de Dios se logra, se manifiesta en aquel que obedece la palabra del Señor. Por esto sabemos, dice la Escritura, que estamos en Él. ¿De qué está hablando en síntesis entonces? Del testimonio de vida. No podemos decir con nuestra boca que hacemos una cosa y con las manos rechazar lo que acabamos de decir con la boca. Porque hacemos cosas que, dice la gente, pareciera que no es cristiano porque dice cosas que no debería de decir. Actúa como no debería de actuar. Entonces, verso 6, el que dice que permanece en Él, oiga usted, se lo voy a decir despacio, debe andar como Él anduvo. Debe comportarse como Él se comportó. Como un modelo de hombre. Como un hombre que primero puso a los demás antes que Él. Que vio las multitudes y tuvo misericordia de ellas. Que enseñó a sus discípulos. Y que a todos aquellos que instruyó, lo hizo con el ejemplo, haciéndolo Él primero, haciéndose
servidor, haciéndose sirviente, haciéndose sacrificio, y aún un sacrificio en la cruz. Ese es el ejemplo que el Señor Jesucristo nos dio. Un ejemplo de oración permanente, un ejemplo de entrega, un ejemplo en el cual nosotros deberíamos de estar imitando permanentemente la actitud del Señor Jesucristo en cada uno de nuestros actos. El que dice que permanece en Él debe andar, debe comportarse, debe de hacer lo que Él hizo. Mis queridos hermanos, hoy es un buen día para meditar sobre lo que el Señor Jesucristo hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Cómo oraba, cómo trataba a sus semejantes, cuál era el propósito de sus visitas, cuál era el propósito de reunir a los grupos. Y cuando nosotros conozcamos exactamente cuál fue la manera de actuar del Señor, entonces ahora ya tenemos un reto doble. Doble porque debemos de comparar nuestra vida con la vida del Señor Jesucristo. Debemos de comparar lo que nosotros hacemos con lo que Él hacía. Y cuando lleguemos a una encrucijada, deberemos de pensar ahora inevitablemente, ¿qué haría en este momento el Señor Jesucristo? ¿Cómo reaccionaría Él en este caso específico? Ánimo, hermanos. La situación del país es sumamente compleja, delicada, difícil. La situación del país es en grado superlativo lo que es la situación individual de cada uno de nosotros. Todos estamos pasando por momentos difíciles. Pero nuestra confianza y nuestra fe debe estar en el Señor Jesucristo. Y hoy que sabemos que Él nos llama a través de Juan a no pecar, que Él nos llama y nos da la certidumbre de que tenemos abogado en el cielo, y que Él nos enseña entonces a que hoy, cuando andemos, debemos de andar como Él anduvo. De que hoy, cuando hagamos algo, debemos de hacerla como Él la hizo. Qué hermoso ejemplo. Qué precioso modelo de vida. Qué reto tan grande el que tenemos ahora para poder decir que somos cristianos. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de nuestro Padre. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias en primer lugar por el ejemplo perfecto que tú has dado de una vida consagrada al servicio a los demás. Y ahora, Padre, queremos nosotros también tomar ese ejemplo para nuestras vidas. Solo te pedimos que nos des la fuerza necesaria, que nos permitas escudriñar la Escritura con el ahínco, con el deseo, con el enamoramiento de aquel que te ama con profundidad. Gracias, Padre, por lo que tú haces. Gracias por lo que has desarrollado en este mundo a través de este confinamiento. Gracias también porque estás cumpliendo un propósito. Y ahora, Señor, cuando veo venir un despertar en tu iglesia, y cuando veo venir también un deseo de conocer tu palabra, la honra y la gloria sean para ti. Ahora, Padre, permite que nosotros podamos ser esos instrumentos tuyos. Gracias, Señor, por la Iglesia Central. Clamo y pido por cada uno de sus miembros. Oro en el nombre que la Biblia nos enseña. El nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, que Dios continúe bendiciendo sus vidas.